la palabra del Señor en esta noche. Y quiero hablarte a quiénes le funciona. ¿A quiénes le funciona el Salmo 91? Esa es la gran pregunta. ¿A quiénes le funciona el Salmo 91? Vamos a leer Salmo 91, verso 1 en adelante. Dice así: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni a saeta que vuele de día, ni a pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Amén. Vamos a dejarlo ahí, le voy a leer entero, pero vamos a dejarlo ahí. Yo sé que usted lo maneja, usted se lo sabe. Y usted lo puede leer en su casa, Salmo 91. Bien, la gran pregunta es, ¿a quién le funciona el Salmo 91? Porque en estos días, o desde siempre, la gente tiene el Salmo 91 en su casa y siempre habla. La gente, todo lo que le pasa es con el Salmo 91. La gente siempre ve el Salmo 91. Mucha gente tiene el Salmo 91 abierto en su casa como protección para su casa. Pero al ver tantas cosas que andan por ahí sonando, la palabra de Dios tiene que ser predicada con toda verdad y con todo denuedo para que la gente aprenda y sepa y no se pierda por no conocer. Amén. Entonces, el Salmo 91, ¿a quiénes le funciona este salmo de protección? El Salmo 91 es un salmo de protección que le funciona no a todo el mundo como la gente se lo imagina. Hay mucha gente que tienen ese salmo abierto en su casa, el Salmo 91, y lo tienen cuando tienen un niño, de que para que la bruja no lo visiten, para que no entre el mal, para que no entre ninguna plaga y esas cosas. Pero sucede y acontece algo con el Salmo 91. La Biblia dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Usted sabe que en este mundo hay muchas personas. Hay personas buenas y hay personas malas. Entonces, al haber personas buenas y personas malas, en la infinita misericordia del Señor, Dios le permite respirar, vivir, caminar, durar 5, 10, 20, 50, 100 años, lo que le permita durar. Pero cuando tomamos el Salmo 91, hay que tener bien en claro que el Salmo empieza diciendo: el que habita el abrigo del Altísimo. El que habita el abrigo del Altísimo, empieza diciendo el Salmo. Es decir, habitar es vivir cerca de Dios. Cuando usted vive cerca de Dios, entonces usted habita al abrigo de Dios, a la merced de Dios. Entonces dice: el que habita el abrigo del Altísimo. Si usted no habita cerca de Dios, entonces usted no morará bajo su sombra. Habitar es vivir, y en este caso vivir cerca de Dios. Pero ¿qué sucede? El pecado de la persona, el pecado que comete la persona hace que Dios se aleje de ellos. La Biblia dice que Dios ama al pecador, pero que aborrece el pecado. Entonces, cuando la persona está en pecado, no habita bajo la sombra del Omnipotente, no está cerca de Dios. Entonces, por esta razón, cuando tú estás en pecado, el Salmo 91 en ti no funciona. No es para que te moleste, sino es para que no peques. Entonces, el pecado lo que hace es que causa división entre Dios y el hombre. Si usted se fija, cuando Adán pecó, Adán y Eva pecaron, ¿qué hizo Dios? Lo sacó de su presencia. Ya ellos no estaban habitando bajo la sombra del Omnipotente. ¿Por qué? Porque ellos salieron, Dios los sacó del huerto porque hubieran cometido pecado. Cuando tú estás en pecado, entonces sucede lo siguiente: tú no estás habitando bajo la sombra del Omnipotente. Ahí entonces el verso empieza a no cumplirse en tu vida. Amén. Dice: mi Dios, ¿en quién confiaré? Cuando dice mi Dios, ¿en quién confiaré?, habla de la confianza. La confianza en la Biblia es fe. Hay gente que tienen fe y otros que no tienen fe. Pero cuando habla de confianza, habla de fe. En ti yo confiaré. En otras palabras, en ti yo pondré mi fe. Cuando tú no tienes fe, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando tú no tienes fe, este salmo tampoco se cumple en tu vida. Son dos cosas que lo dividen. Y es que sin fe es imposible agradar a Dios, como dice la palabra. Y cuando tú no tienes fe, entonces tú no puedes habitar. Y este salmo no tiene función en tu vida. No es como mucha gente piensa, que si ya yo lo abrí y lo puse en mi casa, este salmo va a reprender toda malicia, todo lo que vuele de día, todo lo que ande de noche, toda pestilencia, toda destrucción,
a mí no llegará. No. Si no tiene efecto, no va a funcionar en tu casa. No tiene efecto. Amén. Y el verso 8 dice, con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. ¿Y cuál es la recompensa de los impíos? La recompensa de los impíos es todo lo contrario de lo que dice el Salmo 91. O sea, cuando dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y en el verso 8 hay mucha gente que parece que no ha leído ese verso, pero en el verso 8 dice, con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Es decir, a quien le está hablando el Salmo 91 no es a personas impías, son a personas que le sirven al Señor. Porque dice, léalo bien, con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. A ti que el que está habitando bajo la sombra del Omnipotente, que puede decirle al Señor, esperanza mí, castillo mío, mi Dios, de quien temeré, que Él te va a librar del lazo del cazador, de la peste del tutor y de todas estas cosas. Pero ¿qué sucede? Dice en el verso 8, con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Es decir, al que está habitando bajo la sombra del Omnipotente, esta persona va a ver la recompensa de los impíos. Aunque tengan el Salmo 91 abierto, van a ver la recompensa de los impíos. ¿Y cuál es la recompensa de los impíos? Todo lo contrario a lo que dice el Salmo 91. El Salmo 91 da protección, gloria a Dios para siempre, a las personas, pero a los impíos no es una protección. No se enoje que no lo digo yo, lo dice el Salmo 91 en su verso 8. La gente nada más ve el de arriba, pero no ve el verso 8. Amén. Y la recompensa de los impíos es todo lo contrario a lo que dice el Salmo 91. Ellos no van a tener la protección divina. Amén. Porque el impío, la persona impía, son aquellas personas que no sirven a Dios. Dios en su infinita misericordia le permite a cada persona que vea el día, que vea el sol, que vea el atardecer, que vea la noche, que respire. Todo eso es gratis por la misericordia de Dios. Pero la recompensa de Jehová o el poder que hay en el Salmo 91 solo se refleja para los que son siervos del Señor. No lo digo yo, lo dice ahí la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si tú trabajas en una empresa tú tienes derecho a recibir el doble sueldo, a cobrar quincenal, 15 y 30, a recibir bonificación, todo esto. Pero si tú no trabajas en la empresa, tú no puedes esperar que esa empresa te pague. Y es por eso que a sus siervos Dios tiene que protegerlo. A sus hijos, a sus escogidos, a sus elegidos. ¿Por qué? Para que puedan ver que mientras ellos trabajan en la obra del Señor, ellos van a tener la recompensa, el poder que encierra el Salmo 91 en la vida de una persona. Dice, entonces, los impíos son esas personas que no le sirven al Señor. Usted, si no le sirve al Señor, usted es una persona impía. Y no es justo que una persona que trabaje y otra que no trabaje, los dos obtengan el mismo sueldo o el mismo resultado. Eso mismo pasa con Dios. Dios es justo. Si una persona le sirve y otro no le sirve, no es justo que Dios proteja a uno y al otro por igual. Pero vamos a seguir. Ya vamos a terminar ya. Dice el impío, esa persona que no sirven a Dios, o sea, esa persona que andan a su manera. Cuando tú andas a su manera y no te sometes a la palabra del Señor, entonces tú eres un impío. Tú eres una persona que no buscas al Señor. Tú no estás cerca del Señor. Amén. Y dice el verso 16, los saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación, dice Jehová. Los saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando tú habitas al abrigo del Altísimo, cuando tú estás cerca de Dios, la Biblia dice, acercaos pues a Dios y Él se acercará a nosotros. Entonces vamos a obtener la protección que encierra el Salmo 91. Entonces, ¿qué sucede? Esta protección se va a activar y dice Jehová hablando, los saciaré de larga vida, le va a dar la vida eterna, la que tanto se habla, la vida eterna, y le mostraré mi salvación. ¿Y qué es salvación? Para los que se guarden en santidad, para los que busquen a Dios, para los que estén cerca de Dios, para esta persona entonces habrá una vida eterna y tendrá la salvación. No todo el mundo va a ser salvo. Hay gente que no van a ser salvos y otra gente que sí van a ser salvos. En el mundo hay millones de personas, hay gente buenas y gente malo, pero en medio de esa gente que son buenas y esa gente que son malos, hay un grupo grande de gente que le sirven al Señor.
esta persona Dios la va a salvar. Y no me estoy refiriendo a ninguna religión, sino a la gente que son hijos de Dios, que le sirven a Dios. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces, para que el Salmo 91 tenga poder en tu casa, para que el Salmo 91 tenga fuerza en tu hogar, para que el Salmo 91 se cumpla en ti, tú tienes que acercarte hasta donde está Dios para que Él se acerque a ti. Tú tienes que estar donde está Dios para que more bajo la sombra de Él y ninguna plaga pueda tocar tu casa, tu familia, tu morada. ¿Por qué? Porque es que cuando nosotros andamos en pecado, el Señor se aparta de nuestro lado. Nosotros podemos vivir, caminar, reír y hacer muchas cosas, pero Dios se aparta porque estamos en pecado. Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Entonces, si tú quieres que este salmo tenga poder en tu casa y en tu vida, necesitas acercarte a Dios y dejar el pecado y hacer que se cumpla la voluntad de Dios y ser un siervo de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén.